Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy 12 de septiembre nos encontramos en el nuevo podcast Sin Voz y saludar a todos nuestros amigos de la radio, de gente como tú. En este caso tenemos un invitado muy especial, el licenciado Darío Segovia, que nos va a hablar sobre el tema penal en las audiencias. Este tema es muy importante ya que todas las personas que están pasando un proceso penal se les dificulta o ya no tienen el conocimiento cuando entran en una audiencia qué es lo que va a pasar. El licenciado nos va a dar el conocimiento de todo este proceso. ¿Para qué? Para que nosotros o todas las personas que tengan este conocimiento, que están pasando esto, ya puedan estar ahí y tener el conocimiento de qué es lo que va a pasar. Bueno, empezamos. Licenciado, ¿se presenta? Licenciado, gracias por la invitación. Soy el licenciado Darío Segovia, soy asesor jurídico, adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y estamos brindando aquí en Gómez Palacio, Durango, todo lo que es atención a víctimas y asesoría jurídica en toda la rama penal. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vamos a entrar en tema. Licenciado, usted se enfoca en lo que es asesor jurídico para las personas, para las víctimas en este caso. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hace un asesor jurídico para empezar el tema? Bueno, empezando el tema, como su nombre lo dice, le damos asesoría a las personas víctimas. En este caso es asesoría y no es un defensor público, porque pues las personas no necesitan defenderse porque no las están acusando. Más que nada necesitan una asesoría en cuanto a que su proceso penal se lleve adecuadamente y estar en contacto con el Ministerio Público para las diversas investigaciones que se puedan suscitar o alguna otra cosa que se le pase al Ministerio Público, inquietudes de las víctimas y pues más que nada darles a conocer todo lo que es el proceso. Muy bien. ¿Se especifican solamente en las mujeres, en los hombres o son todas las víctimas que están dentro del proceso? Todas las víctimas que están dentro del proceso, incluyendo también menores, y también llevamos asuntos del TMI, del Tribunal de Menores Infractores. Generalmente los temas de violencia en contra de la mujer, temas de violación, feminicidios o asuntos enfocados en mujeres los llevan compañeras abogadas. Esto para que, bueno, las víctimas que son mujeres se sientan un poco más cómodas, claro, del lado de una mujer, que a veces se pueden sentir un poco incómodas teniendo un abogado hombre, ya dependiendo de ellas cómo lo vean, ¿verdad? Muy bien, claro. Ok, muy bien, vamos a entrar en tema, licenciado. Si bien es cierto, un delito pues se denuncia dentro de fiscalías, existen diferentes delitos. Nosotros como licenciados pues sabemos que el proceso es realizar lo que es la denuncia por parte de la víctima, después se lleva toda la investigación por parte del Ministerio Público y ya en determinado momento se judicializa la carpeta. ¿Qué es judicializar la carpeta? Es que se vaya ante un tribunal o ante un juez para que determine que efectivamente qué es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya en audiencia, licenciado? ¿Cómo empiezan estas audiencias ya cuando la víctima, cuando el imputado y todos están ahí? ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, ya judicializada la carpeta de investigación, lo primero que va a pasar es la formulación de imputación. La formulación de imputación, en términos muy sencillos, es acusar a la otra parte o darle a conocer el hecho delictivo de lo que se acusa. Esta acusación o formulación va a ser la base de todo el proceso penal. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que tener tres circunstancias, que es modo, tiempo y lugar. Dejarle bien claro a la otra persona de qué se le acusa, el momento en que cometió el delito, a qué horas cometió el delito y en dónde cometió el delito. Esto para que le quede bien claro a la otra persona pues de lo que se le está acusando y él se pueda defender, ¿verdad? Perfecto, entonces empezamos con lo que es la formulación, ¿correcto? Ese es el primer paso. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Bueno, para darle a conocer a las personas, ¿cómo está construido esta audiencia? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo está construida? ¿Quién está aquí? ¿Quién está en esta parte? Perfecto. ¿Cómo se dividen todas las personas? ¿El Ministerio Público, el defensor? ¿Nos puede explicar eso? Claro que sí. Bueno, desde que llegas o inicia la audiencia, el oficial de sala presenta la audiencia, presenta la causa penal en contra de quien se instruye.
se presenta el juez y el juez le da el uso de la voz a las partes. En este caso sería primero el Ministerio Público, que se encuentra a mano izquierda, después sigue la víctima del delito y el asesor jurídico. La víctima del delito generalmente está en medio del Ministerio Público y del asesor jurídico para que pueda tener contacto con los dos, para que pueda comunicarse con el Ministerio Público, con su asesor jurídico, y después se presenta lo que es el defensor y el imputado. Así, bueno, ese es el inicio de las audiencias, y ya el juez le da el uso de la voz al Ministerio Público para que exponga, como te comentaba, el hecho delictivo en contra de la persona que va a ser imputada. Ok, eso es por parte de lo que es la víctima, el Ministerio Público, el asesor, y de la otra parte. Y de la otra parte sigue el defensor. En esta parte de la formulación de imputación que se le da a conocer el hecho delictuoso, generalmente los imputados no declaran, sí tienen su derecho a declarar, pero al momento de declarar ellos ya estarían formulando una teoría del caso diferente a la que pasó. Y aquí, como el órgano acusador es el encargado de comprobar un delito, con el simple hecho de guardar silencio, mantiene firme su presunción de inocencia. No tendría él que comprobar su inocencia, sino la parte acusadora demostrar su culpabilidad, ¿verdad? ¿Quién es la parte acusadora? La parte acusadora en este caso es el Ministerio Público. El Ministerio Público, perfecto. Entonces ya tenemos las dos partes, el Ministerio Público, el asesor, la víctima. Asimismo tenemos un defensor por parte del imputado, al que se le van a hacer los cargos, y asimismo pues tenemos un juez, supongo. Así es. ¿Qué determina el juez o cuándo actúa el juez ahí en esa audiencia? El juez, el Ministerio Público le da a conocer el hecho delictuoso, y después de que lo conoce le da oportunidad al imputado de declarar, incluso a la víctima, si es que quiere hacer uso de la voz, que siempre es un derecho de todas las partes, ¿verdad?, a ser escuchados en audiencia. El juez, antes de la formulación, les da a conocer sus derechos a las víctimas, al imputado, que tienen derecho a un abogado, a ser escuchados, a estar presente en las audiencias, y a que todas las audiencias se resuelvan por medio del juez de manera pública, y estas sean fundadas y motivadas. ¿Qué quiere decir? Que el juez diga por qué lo resuelve y en base a qué lo resuelve, ¿verdad? Perfecto. Después de que se formula, pues el juez le da el uso de la voz a las partes para si tienen algo que agregar. Ok, entonces vamos en la primera parte, que es la formulación. Ya sabemos lo que es la formulación, ya sabemos cómo se desglosa todo esto de la audiencia, y qué es lo que sigue después de la formulación. Bueno, después de la formulación, el Ministerio Público siempre solicita lo que es la vinculación a proceso. La vinculación a proceso es muy sencillo, es pedir, bueno, no es muy sencillo, te lo voy a explicar en términos sencillos. Es sencillo pedirle permiso al juez para seguir con la investigación. El Ministerio Público lo que hace es decirle: señoría, tengo estos medios de prueba, los expone para que la otra parte sepa los medios de prueba que hay, que en cualquier caso serían testigos, peritajes, declaraciones, todo lo que el Ministerio Público ha recabado. Con eso le pide permiso al juez para seguir con la investigación, y ya se le da a la otra parte la oportunidad, si quiere que en ese mismo instante se resuelva, que se resuelva en 3 días o que se resuelva en 6 días. ¿Para qué este término? Pues para que la otra parte tenga oportunidad de defenderse, de aportar pruebas. ¿Son 3 y 6 días? 3 y 6 días, okay, o en ese instante. Okay. ¿Para qué? Para que la otra parte se pueda defender, se suscite un debate y el juez resuelva, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces ya llevamos lo que es la formulación, la vinculación. Ya nos explicó qué es lo que sigue después de esto. Esto todavía está pasando en la primera audiencia. En la primera audiencia sí se solicita la vinculación. Generalmente piden tiempo, piden 3 o 6 días para poder aportar datos de prueba, para ponerse de acuerdo con los abogados, porque generalmente en la primera audiencia pues se les designa abogado, todavía no conocen bien el tema, no conocen bien a la persona imputada, su versión de los hechos. Entonces generalmente se solicitan 3 o 6 días, y después de eso el Ministerio Público pues lo que hace es solicitar las medidas cautelares, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué son las medidas cautelares? Bueno, las medidas cautelares tienen 3 fines. Uno es garantizar la seguridad de la víctima, el otro es que la investigación no se entorpezca, y el otro tener la garantía de que la parte imputada se va a presentar a todas las audiencias. Generalmente, son 13 medidas de libertad, una es prisión preventiva. Generalmente se aplican medidas en libertad
tendientes a proteger esos tres aspectos, a menos que sean delitos pues realmente muy graves o que ameriten la prisión preventiva. El Ministerio Público tendría que justificar por qué no en libertad y por qué sería idóneo tener a esa persona privada de su libertad. Claro, ok, muy bien. Entonces, ya para familiarizar a las personas que están viendo, dentro de esta audiencia inicial, ¿qué tipos de delitos son más comunes que han tocado usted, licenciado, y qué son lo que se da a debatir dentro de esa audiencia? Digamos, un delito de amenazas, ¿qué es lo que pasa ahí? O un delito de lesiones, ¿qué es lo que pasa ahí? En general, como lo comentas, los delitos más comunes son lesiones, amenazas, violencia familiar, robo, daños. El debate, prácticamente después de que se le da a conocer al juez los medios de prueba, la otra parte, si es que tiene distintos medios de prueba, es tratar de controvertir si es que la otra parte aporta datos de prueba que no se encontraba en modo, tiempo y lugar, o que el Ministerio Público no justifica el modo, el tiempo y el lugar del hecho delictuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público no puede justificar cómo, cuándo y dónde se cometió el delito, ¿verdad? También lo importante de la audiencia de vinculación es que las pruebas no se estudian a fondo, son nomás en cuestión de presunción, no se estudian a fondo como en un juicio oral, que un juez tiene que estudiar a fondo las pruebas y después de eso ya decidir. Aquí no, aquí es nomás la presunción de que la otra persona cometió el delito. Solamente la presunción. La presunción. Dentro de esta audiencia solamente se tiene que presunciar que la persona hizo este delito, ¿correcto? Así es en cuestión de presunción. Aún no es una persona que se le haya juzgado y sigue teniendo su derecho de presunción de inocencia también, ¿verdad? Okay. Pero el juez da ese parámetro para que el Ministerio Público siga con su investigación. Claro. Si es que la persona es vinculada a proceso, se da un término para seguir con la investigación complementaria. ¿Para qué es esto? Pues para que el Ministerio Público afine su carpeta de investigación o aporte más datos de prueba que puedan servir, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos lo que es la parte del Ministerio Público, lo que es la víctima, lo que es el asesor. Ya tenemos también la otra parte que es el imputado. ¿El imputado, quién defiende al imputado en esta audiencia? Bueno, en la audiencia puede ser un defensor de su confianza, un licenciado en Derecho, o si no, ahí se le asigna una persona que lo defienda, obviamente un abogado titulado perteneciente a la Defensoría del Poder Judicial. Y este se encarga de la defensa del imputado. Se encarga de aconsejarlo, porque muchas veces lo que tienen en mente los imputados no es lo que más les favorezca, ¿verdad? A veces quieren declarar y a veces la declaración no le va a favorecer. Entonces, según el análisis que tenga la defensa, pues le da el consejo al imputado. Correcto, entonces si no tiene un abogado, pues ahí dentro de la misma audiencia se le proporciona un abogado, ¿verdad? Se le proporcionará uno, sí, no se podría llevar a cabo la audiencia si no está su abogado defensor, ¿verdad? Perfecto, entonces ya vimos las diferentes etapas, ya vimos lo que es una formulación, ya vimos una vinculación, las medidas cautelares, el plazo de investigación para el Ministerio Público. El plazo de investigación, y ahorita que tocando de las medidas cautelares, sí. Es importante saber que la mayoría de las medidas cautelares son en libertad. Te lo comento porque hay asuntos, un homicidio culposo o un choque. ¿Qué es un homicidio culposo para que la gente...? Un homicidio culposo es, así que en palabras simples, un homicidio sin querer, como atropellar a una persona que no era tu intención, o sea, atropellarla. Un homicidio culposo, que generalmente son choques o a personas que atropellan, la víctima, y pues lo comprendo, ¿verdad? Desde su dolor, claro, quisiera que la otra persona estuviera en prisión, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, a veces se molestan porque pues la parte no va a prisión. Entonces, también que la parte imputada o las personas que tristemente pudieran cometer ese tipo de delitos o pudieran atropellar a una persona, tener un choque, pues que no se den a la huida.
porque al momento de darse a la huida, esto que genera una presunción de que no quieres someterte a un proceso judicial. Correcto. Entonces ahí sí irías a prisión, pero si en todo momento te quedas, atiendes a la persona, tratas de brindarle auxilio, pues lo más probable es que solo te tengan 48 horas, te pongan a disposición del juez y salgas, ¿verdad?, con medidas cautelares en libertad. Entonces es importante tener en cuenta que el proceso, generalmente las personas que están imputadas, pues lo van a llevar en libertad. Perfecto. Entonces ya vimos lo que son las medidas cautelares, entonces ya nos vamos a enfocar ¿qué es la siguiente etapa después de aquí de las medidas cautelares dentro de esta audiencia inicial? Bueno, ya que se resolvieron las medidas cautelares, se da una nueva fecha para resolver lo que es la vinculación a proceso. Y en la próxima audiencia de vinculación a proceso se sitúa el debate, ¿verdad? La otra parte puede traer medios de prueba y exponerlos. Ya que los expone, ahora sí que depende del juez decidir, ¿verdad?, que su ponderación en cuanto a los dos datos de prueba que hay de las diversas partes, y ya decide si los vincula o no los vincula a proceso. Si los vincula a proceso, como lo comentábamos, pues se da el plazo de investigación. ¿Cuál es el plazo de investigación? ¿Cuánto se puede tardar un ministerio público para este plazo de investigación? Según el tipo de delitos, pero generalmente es de 1 a 6 meses lo que se puede tardar un ministerio público en seguir con su investigación. Por lo general y en la experiencia piden 2 meses de investigación en la mayoría de los delitos, porque pues consideramos que 2 meses son suficientes para aportar más datos de prueba, ¿verdad? Claro. O para poder tener ya una investigación firme. Claro. ¿Cuáles son unos de los delitos que usted ha visto dentro de aquí de las audiencias iniciales que son unos de los que duran más tiempo, y asimismo cuáles son unos de los que duran más, que son más simples? Bueno, pues los delitos más complicados en este caso sería homicidios, feminicidios, que tristemente sí, no hay muchos, ¿verdad?, pero sí hay. Delitos de homicidios o de feminicidios son muy complicados, incluso, o delitos de privación de la libertad, son los que se tardan más tiempo porque tienen penas muy elevadas. En este caso, no sé, un delito de feminicidio tiene una pena de 45 a 60 años. Entonces resolver ¿De feminicidio? De feminicidio. Entonces, entonces resolver ese tipo de delitos sí es laborioso. ¿Por qué? Porque pues la otra parte se quiere defender, nadie quiere ir a prisión 45, 60 años, y se amparan, apelan. Entonces las audiencias se hacen tediosas, se hacen largas, a comparación de un delito de daños, de choqué tu carro, fueron 3,000 pesos, en ese instante no te pagué, pero llegamos aquí, te los pago, se resuelve rápido, ¿verdad? Claro. No es que un delito sea más importante que el otro, pero hay unos que se pueden resolver más rápido. Claro, claro. Entonces ya vimos cuáles son unos de los más difíciles, que son los homicidios, que son los feminicidios. Ya vimos unos simples, que son pues cuestiones de daños, yo te choqué, y pues tratar de arreglar ahí, porque lo que quiere hacer la justicia, lo que debe de hacer y lo que está haciendo es no llevar tantas audiencias y que no se alargue tanto el proceso, sino bien arreglar qué fue lo que pasó. Ok, ¿cómo lo podemos arreglar esto, verdad? Pues ya en determinado momento estos delitos que sí son de homicidio, feminicidio, pues sí se tienen que llevar una etapa muy larga, pero pues los de daños, de te choqué y te debo esto, bueno, pues págalo y pues ya se termina ahí. Muy bien, entonces ya la audiencia inicial ya la tenemos cubierta. ¿Qué es lo que pasa después de esto del plazo de investigación? ¿Qué sigue después de esto? Bueno, después de esto, dependiendo del delito, hay formas de terminación anticipada o salidas alternas. Las salidas alternas pues pueden ser una suspensión condicional del proceso o... ¿Qué es una suspensión? Una suspensión es, en palabras simples, es poner a prueba a alguien para que vuelva a estar inmerso en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez le da la oportunidad a una persona de que cumpla con ciertas condiciones en libertad, como lo es ir a firmar, como lo es ir a llevar terapia psicológica, no consumir drogas, no consumir alcohol. ¿Esto es para todos los delitos o solamente ciertos delitos? No, para ciertos delitos. Ciertos delitos que su media aritmética no sea mayor de 5 años, o en palabras simples, que no sean delitos tan graves, ¿sí? Que no sean delitos tan graves como lo puede ser una violencia familiar, amenazas, daños, lesiones, y que alcancen la suspensión. Y como te comentaba, se les imponen ciertas condiciones
que pueden durar mínimo 6 meses, máximo 3 años. Si estas personas imputadas llegan a cumplirlas, llegan a pagar la reparación del daño, generalmente hay una reparación del daño que pagar, se les da oportunidad ahora sí que la paguen en plazos. Sí. Si llegan a pagar esa reparación del daño, llegan a cumplir con ciertas condiciones, pues el proceso judicial termina. Es una manera rápida, bueno, no tan rápida, pero es una manera efectiva de terminar el proceso judicial. Ok, ¿cuáles son estas salidas alternas que usted nos acaba de mencionar? Entonces ya vimos una, ¿cuáles son otras de que usted nos puede mencionar para que se termine este proceso más temprano? Pudiera ser un acuerdo reparatorio, es esa voluntad de las partes. En la salida alterna que comentaba anteriormente, en la suspensión, puede que a lo mejor la víctima no esté de acuerdo, pero si la otra parte garantiza la reparación del daño y garantiza que va a cumplir con ciertas condiciones, aunque la víctima no esté de acuerdo, el juez lo puede otorgar. En la salida alterna, como es un acuerdo reparatorio, ahí sí tiene que ser a voluntad de las partes. Si alguna de las partes se niega, pues no se lleva a cabo. Pero si las dos partes llegan a un convenio, ahora sí que sería un convenio entre las dos partes, se puede terminar pues ahora sí que el proceso judicial, ¿verdad? Hasta que las dos partes queden satisfechas. Puede que sea un acuerdo reparatorio a plazos, o puede que sea en ese instante que se les haga un pago monetario y con eso la parte victimal quede satisfecha y se acabe el proceso. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo en Facebook y que nos están escuchando en la radio. Tenemos unas preguntas que están aquí, licenciado, a ver si nos las puede responder. Dice, me atropellaron y me dio la atención y ya no se ha hecho cargo de mi accidente. ¿Qué debo hacer? De hecho, pedí el número de ahí de la radio, en una chance me marcan, estoy viendo para juntar dinero para pagar algún licenciado. Bueno, aquí primeramente que sepa que hay asesores jurídicos que no le van a cobrar ni un solo peso y que le pueden asesorar en su tema. Aquí lo importante, bueno, si lo atropellaron, sabe quién lo atropelló, presentar su denuncia, que se integre bien su carpeta de investigación y judicializarlo. Es importante que sepa que no se le puede obligar a la otra persona a pagarlo en el proceso. Si la otra persona quisiera llegar a un arreglo, pues qué mejor, ¿verdad? Que se arreglen. Pero si esa persona está completamente negada, hay que llegar hasta un juicio oral y que un juez determine que es culpable, que haya una sentencia firme, y después de eso, pues ya ahora sí que la persona o va a prisión, si son menos de 3 años, puede pagar la reparación del daño y puede estar en libertad. Pero es importante que sepan que hasta que ya haya una sentencia, se le puede obligar a la otra parte a pagar, ¿verdad? ¿Cuánto puede durar este proceso? Digamos este proceso en específico, tristemente hasta 2 años. Si hay oportunidad o voluntad de la otra parte, pues se puede terminar rápido, ¿verdad? Muchas veces con el simple hecho de formular la imputación a una persona, de vincularlo a proceso, pues la persona lo que quiere es ya no tener problemas, porque sabe, si lo cometió, sabe que tarde o temprano va a tener que pagarlo. Entonces me refiero a pagar la reparación del daño, pues tratan de arreglar. Entonces aquí lo importante es que él vea que su proceso va avanzando, que se asesore de un abogado, si gusta ir a la Comisión de Atención a Víctimas, y le brindamos el servicio con ¿Dónde está todo gusto. Nosotros estamos ubicados en el Palacio de Justicia, frente a la Plaza de Armas, en el primer piso. Ahí estamos nosotros, ahí puede ir cualquier día y con gusto le damos una asesoría. Perfecto. Ustedes como asesores, ¿hasta qué etapa pueden apoyar a la víctima? Digo, ustedes pueden llevar la audiencia, no se la pueden llevar, entonces le recomiendan otro abogado. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Nosotros como asesores podemos acompañar a la víctima desde que se presenta la denuncia o la querella, podemos acompañarla en todo el proceso en el Ministerio Público, en el proceso ya judicializado, en el Palacio de Justicia, e incluso apoyarlos con temas de amparos o apelaciones, todo lo que es el proceso. Excelente, muy bien, licenciado. Bueno, sigamos con el tema. Pues ya terminamos lo que es la audiencia inicial, ya vimos lo que es la investigación complementaria. ¿Qué es lo que sigue después de esto, si sigue el proceso? Comentábamos en las salidas alternas, que era la suspensión y
el acuerdo reparatorio. Ahora esta sí que no es salida alterna, bueno sí, una salida alterna también sería el perdón judicial, que la persona con los delitos que así lo permitan decida otorgarle el perdón a la otra parte. Es importante que sepan que los delitos de oficio no se puede otorgar el perdón. Esto sucede mucho en casos de violencia familiar. En casos de violencia familiar es muy común que, bueno, como todos, discutan en parejas, Claro. o hay algún tipo de violencia en contra del hombre o de la mujer, o viceversa. Presentan su denuncia, ya después de esto, pues, se arreglan, ya están bien, y la parte victimal quiere otorgar el perdón. No se puede. En ese tipo de delitos no se puede porque son de oficio, pero en los delitos que sí los permite, pues el perdón judicial es otra forma de terminar el proceso, y una forma también de terminación anticipada lo podría ser el procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado, ok, perfecto. ¿Nos puede dar un breve conocimiento sobre este? Claro que sí. Claro. El procedimiento abreviado es más que nada aceptar la responsabilidad, facilitar al órgano investigador y al juez de control a que lo sentencien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la parte imputada acepta la responsabilidad que tuvo, y por el hecho de aceptar la responsabilidad que tuvo, se le puede imponer la pena mínima, y a esa pena mínima todavía hacerle una reducción de un tercio de la pena. Entonces, si el imputado dice, ¿saben qué? Pues yo sí hice este delito, y yo acepto que lo hice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes se les disminuye la cantidad o cómo? Sí, un ejemplo sería un homicidio. En un homicidio un homicidio calificado va a la pena de 20 a 50 años. Si la persona se arriesga a irse a un juicio, pues su sentencia puede ser de 20 a 50 años. Si él acepta su responsabilidad, la sentencia que le darían sería la mínima, que sería de 20 años, y le pudieran reducir hasta una tercera parte. ¿Qué quiere decir esto? Que si le reducen la tercera parte, pues quedarían 14 años. Entonces, sí varía mucho, sí, el poder aceptar tu responsabilidad y que con eso tengas un beneficio, ¿verdad? ¿Hay muchas personas que aceptan este beneficio? Generalmente en delitos de homicidios o de feminicidios, sí, y generalmente las dos partes están conformes, porque la parte imputada, pues bueno, ya tiene una sentencia garantizada, no tan alta, y la parte victimal tiene asegurado que la otra parte quedó sentenciada y que no se van a ir a un juicio y hay probabilidades de que salga. Entonces las dos partes generalmente quedan conformes, porque en ese tipo de delitos pues las penas son altas, ¿verdad? Aunque le reduzcan lo más que se puede, pues todavía son 14 años. Sí, claro que sí. Muy bien, perfecto. Entonces ya llegamos a la siguiente etapa, ya vimos la audiencia inicial, cómo pueden llegar a un acuerdo estas personas. ¿Qué es lo que pasa después de todo esto? Bueno, ya después, si se llegan a los diferentes acuerdos, pues el proceso judicial termina. Si no, se desarrolla lo que es la etapa intermedia. En la etapa intermedia las dos partes dan a conocer al juez los medios de prueba que tiene, y el juez ya decide si los acepta o no los acepta. Cada medio de prueba se da a conocer, supongamos, un testigo, dices ese testigo para qué es lo que va a aportar en el juicio oral, y la otra parte lo puede debatir. ¿Ahí no se ven las pruebas en físico? ¿Ahí no van los testigos dentro de esta audiencia? ¿O nada más se dan a conocer? Se dan a conocer. Primero se dan a conocer de forma escrita, tiene 2 etapas de manera escrita, donde las partes se dan a conocer lo que van a presentar, el descubrimiento probatorio. El Ministerio Público lo hace por medio de una acusación, y después la defensa lo hace en un descubrimiento probatorio, y la asesoría jurídica hace una coadyuvancia. Con el Ministerio Público se dan a conocer al juez, y el juez determina qué medios de prueba se acepta o no acepta para la etapa de juicio oral.
Perfecto, entonces es una etapa escrita y una etapa oral, donde la escrita pues es la acusación. Así es. Y la etapa oral pues es donde dan a conocer todas estas pruebas. Así es, lo que ¿Sí? se acusó exactamente. Perfecto. ¿Cuánto puede tardar esta audiencia? Hay audiencias que tardan mucho o depende también mucho, supongo yo, que de las pruebas y de lo que tienen que dar a conocer en esta audiencia. Claro, depende mucho de las pruebas y depende mucho si van a ser debatidas por las dos partes. Si tenemos 16 pruebas y son debatidas, si la audiencia se puede tardar 5 o 6 horas. Si las pruebas no son debatidas por la otra parte y la otra parte también tiene los mismos medios de prueba porque los va a interrogar, pues la audiencia puede durar 40 minutos. Puede ser rápida, pero si se debate, pues sí se puede tardar. Entonces, para esta audiencia, para los abogados, pues puede ser una de las más importantes, ya que aquí pueden decirle al Ministerio Público o decirle al juez que una de esas pruebas pues no puede ser admitida dentro del juicio, ya que pues puede ser redundante, puede ser diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una de las más importantes para los defensores y para ambas partes. ¿Usted qué cree, licenciado? Sí, claro que como lo comentas, pueden ser sobreabundantes las pruebas, puede que haya, no sé, 5 o 6 testigos que van a declarar sobre lo mismo, entonces, pues para qué, ¿verdad? Y sí, como lo comenta, es muy importante esa etapa para los dos abogados, porque en base a esas pruebas, pues se va a desarrollar el juicio oral, y ahora sí que ya desarrollado el juicio oral, pues ya no hay vuelta para atrás. Correcto. Perfecto, entonces ya se termina esta audiencia. ¿Y cuánto es el término o cuánto se tienen que esperar las personas para ir al juicio oral? Si mal no recuerdo, son menos de 60 días para que se dé, si no corrígeme, no recuerdo bien, creo que son menos de 60 días para que se dé fecha de juicio oral. Y ya dando fecha de juicio oral, pues ahora sí que en la audiencia se van a desahogar todos los testigos, peritos que están en la carpeta de investigación. Perfecto, muy bien. Ahora sí entramos lo que es en esta etapa del juicio oral. Ya vimos, si bien es cierto, pues lo podemos desglosar en 3 partes. Lo que es la audiencia inicial, ya vimos todas las partes, lo que es la formulación, medidas cautelares, vinculación, investigación complementaria, y asimismo seguimos con la intermedia. En la intermedia pues es una parte escrita y una parte oral, donde la escrita es la acusación y la parte oral donde se dan a conocer todas estas pruebas. Ahora sí empezamos con el juicio oral. Licenciado, ¿nos puede dar el conocimiento cómo empieza este juicio oral? Bueno, en el juicio oral, quien va a conocer del juicio oral es un juez o 3 jueces que no tengan nada que ver con el proceso judicial que ya se llevó, que no tengan conocimiento de ese proceso judicial. Puede ser un tribunal unitario comprendido de un juez o un tribunal colegiado comprendido de 3 jueces según el delito. Estos jueces que vayan a resolver no tienen que saber absolutamente nada de la investigación que ya se llevó. ¿Son diferentes a los que están anterior? Así es, son diferentes a los que están anterior. Esto pues para que no esté viciado, contaminado, ¿verdad? En esa audiencia los jueces van a conocer del hecho y van a decidir en esa misma audiencia de juicio oral qué es lo que pasa. El Ministerio Público presenta su acusación, sus alegatos de apertura, la parte contraria presenta sus alegatos también de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura, licenciado? Bueno, los alegatos de apertura es decirle al juez, en palabras resumidas, por qué sí debe de condenar a la otra persona, y la otra persona, en forma resumida, le tiene que decir al juez por qué no lo debe de condenar. Aquí en esta etapa van a desarrollar lo que sucedió, digamos, ellos hacen un hecho, el Ministerio Público, la defensa, hacen un hecho de todo lo que sucedió, o solamente dan el conocimiento de por qué no debe ser condenada esta persona o por qué sí debe ser condenada. Sí, primero se da a conocer el hecho, el hecho delictuoso se le da a conocer al tribunal y después de eso se formulan los alegatos. Perfecto. Ya después de estos alegatos de apertura, ¿qué es lo que sucede después de aquí? Después de los alegatos de apertura y que se les haya tomado protesta a las personas que van a declarar, pasan a declarar.
según el Ministerio Público lo cite. ¿Por qué esto? Porque el Ministerio Público tiene su teoría del caso y él va acomodando a sus testigos como a él mejor le parezcan. ¿Para qué? Para que los jueces puedan tener un conocimiento sincronizado de lo que sucedió y no sean disparejos, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público, según su teoría del caso, cita a fulanito, manganito, a tal perito, llegan las personas, pasan al estrado y ya en el estrado el Ministerio Público se encarga de ir haciéndole preguntas. Creo que las personas, bueno, tenemos el conocimiento de estas grandes películas que vemos y tenemos ese conocimiento de que es un juicio en las películas y que se hace, es similar a lo que vemos en las películas, digamos a las películas de Estados Unidos, es igual a lo que vemos ahí. La verdad es que a partir del 2014 sí es muy similar a lo que vemos en las películas de Estados Unidos. En este caso, bueno, aquí los abogados no hay necesidad de levantarnos de nuestra silla y exponer, lo hacemos sentados en un escritorio, pero es sumamente igual a las películas de gringas. Ahora sí, si hay un estrado, si hay dos mesas, si hay un juez, un tribunal, simplemente lo único que no pasa es que los abogados no nos levantamos, porque en las películas gringas los abogados se levantan y hacen una serie de exposiciones. Creo que allá tienen lo que son las personas, las que van a decir si es culpable o no. ¿Cómo? Sí, en Estados Unidos hay un jurado. El jurado, sí. El jurado. ¿Aquí tenemos un jurado? Aquí no hay jurado, aquí decide los jueces. Los jueces son los que deciden. No hay un jurado como tal que delibere o que se vaya a deliberar, o voten entre sí, porque tengo entendido que no sé muy bien el tema en Estados Unidos, pero tengo entendido que votan los jurados y ya deliberan. Aquí hay votación cuando son 3 jueces. ¿Por qué hay 3 jueces? Hay 3 jueces por la diversidad de criterios. Si 2 jueces están de acuerdo, es muy probable que se lleve a cabo esa sentencia o esa absolución, ¿verdad? Pero generalmente los 3 jueces están de acuerdo. Perfecto, entonces ya llevamos lo que son los alegatos de apertura, ya vimos qué tipo de pruebas se pueden presentar dentro de un juicio, qué es lo que se presenta dentro de un juicio por parte de la defensa y por parte del Ministerio Público. Así, lo que se presentan son pues los órganos de prueba, que son los testigos, son los peritos, incluso se pueden presentar medios electrónicos como lo son videos, como lo son objetos también, que se pueden presentar ante el tribunal, y generalmente ese tipo de audiencias de juicio oral sí llega a durar horas, mínimo 7-8 horas, incluso días o semanas, ¿verdad? En asuntos muy, muy delicados. ¿Por qué? Esto sí que depende del asunto, ¿verdad? Si nomás son 6 testigos por parte de la defensa y 6 testigos por parte del Ministerio Público y otros 2 adicionales de la defensa, bueno, pues no son tantos. Pero en temas complicados donde sí hay bastantes testigos, donde cada testigo que pasa al estrado, cada interrogatorio o cada declaración dura 2 o 3 horas, entonces pues sí se va a hacer muy largo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo interroga y luego lo contrainterrogan. ¿Qué tipo de preguntas, bueno, en general, qué tipo de preguntas se hacen a estos testigos, más que nada? ¿Qué tipo de preguntas se les hacen para que las personas sepan lo que se les puede preguntar y lo que tienen que contestar? Bueno, a la mayoría, dependiendo ahora sí que todo depende, ¿verdad? Pero dependiendo del tipo de delito, a lo mejor en un homicidio se le puede preguntar a un testigo presencial cómo era la persona, cómo vestía, a qué horas fueron los hechos, qué sucedió, en dónde sucedió, y pues las personas contestan. Muchas veces las personas sí se ponen nerviosas y contestan algo diferente a lo que declararon. Pues creo que es muy común. Es muy común para todas las personas. Creo que estar ahí y enfrente de unos abogados, del Ministerio Público, de los jueces, pues creo que todas las personas nos vamos a poner ahí en determinado momento nerviosas, entonces es muy común. Entonces el testigo debe saber que efectivamente, pues, qué es lo que vio, cuándo lo vio, cómo lo vio, o sea, tiene que saber
todos eso para que sea un testigo, ¿verdad? Licenciado, nos hacen una pregunta por parte de la radio, dice, ¿por qué algunas veces no son válidas las fotos dentro del juicio? Bueno, muchas veces lo que pasa con las fotos o con los llamados screenshots, tienen que hacerles peritajes, tiene que hacerse un peritaje que la fiscalía, si mal no recuerdo, no tienen ese tipo de peritajes aquí en Gómez, entonces lo tienen que mandar hasta Durango. Muchas veces las personas toman una captura de pantalla o toman alguna foto y se quiere presentar como evidencia o como prueba, y la verdad es que tiene que estar avalada por un perito, al igual que los teléfonos, ¿verdad? Porque pues uno sabe que a lo mejor es sencillo cambiar un nombre, cambiar una foto, editar una foto incluso. Claro. Entonces sí tiene que estar avalado, así que por un perito. Bueno, pues ahí entramos en un debate, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es como usted lo dice, licenciado, todas las fotos pueden ser editables en determinado momento. Yo creo que el perito especializado en este tema debe de tener el celular, debe de saber de dónde vino esa foto, cuándo, dónde la tomaron, y pues ya hacer todo lo que él conoce para saber si efectivamente darle una validez. Una validez, ¿verdad? Por parte de un perito. Entonces, creo que es a lo que va esta pregunta. ¿Por qué a veces no son válidas las fotos? Pues por lo mismo, ¿verdad? Porque no se ha determinado que son auténticas. Que no son auténticas. Entonces sí tendríamos que saber que ciertas fotos o ciertos medios de prueba, un perito tiene que decir que realmente son auténticas, porque pues ellos tienen la experticia en eso. Claro, ok, entonces ya vimos lo que son los alegatos de apertura, ya vimos cuando se presentan los testigos. ¿Qué otro tipo de pruebas? Ya nos dijo los objetos, videos también. Videos también. ¿Qué más se puede...? Videos, testigos, pues creo que sería... Pues es lo más común. Sí. Es lo más común. Entonces, ya dentro de los juicios, creo que ya para determinar eso, pues el Ministerio Público pues va a hacer sus preguntas al testigo para en determinado momento pues tratar, como estábamos hablando, en determinado momento ponerlo nervioso y que ese testigo pues ya no sea válido. ¿Cuándo un testigo ya no es válido? Bueno, no es que ya no sea válido, pero un testigo que ya ha cometido o que entra en una serie de contradicciones a lo que declaró o a lo que se pretende que declare, pues ya no lo van a tomar en cuenta los jueces, porque si un hecho delictivo no se fue el 16 de agosto y el testigo sigue aferrado a que fue un 18 de agosto, pues ahora sí que perjudica tanto al órgano investigador y beneficia a la parte imputada. Ahí cualquier parte lo puede ayudar, digamos que en ese asunto, digamos que él está aferrado que es el 18, sí, pero el hecho dice el 16, entonces ¿lo puede ayudar la defensa? ¿Lo puede ayudar el Ministerio Público? Lo puede ayudar el Ministerio Público, se le pide permiso al juez para que vea su declaración, se subraya, se le pasa a la otra parte, se le pide que la lea, pero muchas veces, no sé si por los nervios o por alguna otra situación, les pasan la declaración que hicieron, la leen y vuelven a decir que es otro día. Ha pasado. Sí ha pasado. Entonces, o muchas veces se enojan porque suelen ser las preguntas a veces un poco agresivas, o muchas veces están negados a declarar. ¿Qué quiere decir con agresivas? ¿El Ministerio Público puede ser agresivo en ese momento? No que sea agresivo, sino que a veces las preguntas no son tan cordiales por parte ya sea del Ministerio Público o de la defensa, porque el Ministerio Público y la defensa quieren saber un tema específico y muchas veces le dan la vuelta a los testigos al tema. Entonces si realmente les hablan de que, oye, dime lo que te estoy preguntando, no te vayas por la tangente. Claro. Y sí, muchas personas tienden a molestarse. Ah, perfecto, muy bien. Entonces ya vimos lo que son los testigos, las pruebas, documentales, a lo mejor fotos en este caso, videos, todo lo que se pueda dar dentro de este juicio. ¿Qué es lo que sucede después de que ya se dio a conocer todo esto? Después de eso, pues bueno, vienen los alegatos de clausura, que las dos partes digan el por qué sí se le debe de condenar o el por qué no se le debe de condenar, y después de eso el tribunal delibera, ahora sí que de manera continua y aislada, ¿verdad? Se van a deliberar, tienen 24 horas para
24 horas. Así es, tienen 24 horas para deliberar. Ellos se van a su despacho ahora sí que a debatir lo que oyeron, a hacerlas a dar su resolución y generalmente se tardan entre 4 o 5 horas en deliberar y ya les marcan a las partes cuando ya tienen un veredicto, ya les marcan a las partes y los dan a conocer. Perfecto, puede existir pues la resolución de absolutoria o condenatoria. Así es, ya sea absolutoria o condenatoria, la dan a conocer y después de 2 días pues se da a conocer la sentencia, se entrega la sentencia físicamente. Perfecto, entonces ya después de que se da a conocer ahí en audiencia, ¿qué es lo que pasa? Ya nos acaba de comentar que se tarda 2 días. 2 días se cita para entregar la sentencia de forma escrita y para ahora sí leer todos los puntos en los que se basaron los jueces para tomar dicha resolución. Perfecto, ¿Cuál ha sido uno de los juicios más, bueno, sin mencionar nombres, correcto? Sí, claro. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los juicios más difíciles que usted ha estado que dijo, no, es que tuvo muchas pruebas, aquí hoy vi el imputado que pues sí era culpable, algo así, que le haya impactado? Bueno, en cuanto a temas, sí han impactado varios temas de menores que son muy delicados o temas de feminicidios, que han sido muy, muy violentos, que gracias a Dios se les ha sentenciado, gracias a Dios y al buen trabajo de la Fiscalía y de los abogados, se les ha sentenciado en temas de feminicidio. Son temas muy delicados, pero hay otro tipo de temas como de fraudes. A mí me tocó estar en un tema de fraude de unos señores ya grandes, les hicieron un fraude por una cantidad muy elevada, bueno, 600,000 pesos, y tristemente no se pudo comprobar el fraude. Entonces, pues sí te deja con una cierta impotencia de que no había los elementos suficientes para comprobarlo, pero ahí sabías que realmente sí lo habían cometido. ¿En serio? Así es. Y pues, entonces ahí, ¿qué fue lo que faltó ahí? Aparte de la investigación o en sí las pruebas que tenían pues no daban, porque nosotros sabemos que el delito de fraude es uno de los más difíciles de comprobar y complementar en audiencia y ver todo lo que tenemos para hacer lo que sí funcione, porque efectivamente existe un delito, pero el delito de fraude es muy, muy difícil. Entonces, como tú dices, si bien es cierto, pues no tenían, ¿qué es lo que les faltó ahí? Más que nada, ahora sí que lo que no es que hayan faltado datos de pruebas, sino que las personas o las víctimas del delito, que en este caso serían 2, se contradijeron al momento de declarar, y eso sí afectó mucho al proceso. Ahorita estamos en apelación y pues a ver qué sucede. Perfecto, pues esperemos que todo salga bien. Como te digo, pues siempre existen, bueno, como tú acabas de mencionar, siempre existen alternativas. ¿Qué es esto de la apelación? Bueno, la apelación es en términos sencillos, es decirle a otro juez que lo revise, a un magistrado que lo revise. ¿Por qué? Porque pues no estás de acuerdo con la resolución que tomó el juez de control, es decir, con el juez de segunda instancia, para que lo revise y él ya determine si es que el juez de control tenía razón, si es que puede reponer el proceso porque hubo alguna violación, o si es que él emite otra resolución, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Se tardan un poquito. Entonces, esto puede pasar para cualquier sentencia. Las personas pueden apelar lo que sucedió dentro de esta audiencia, bueno, dentro de esta sentencia que ya tienen, la pueden apelar o se pueden ir al amparo. ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo lo pueden manejar ellos? Sí, no generalmente, las dos partes tienen ese derecho, que es el derecho a apelar. ¿Por qué? Porque pues una resolución no nos favorece. En este caso ya sea el caso de la víctima que no le favoreció, o en el caso del imputado que lo hayan sentenciado y que no le favoreció, que lo cheque un magistrado y ya el magistrado puede tomar otra resolución, o en el caso como lo comentabas, irse a un amparo, que en el amparo pues los jueces ahora sí que ellos no resuelven, pero ordenan al juez que resolvió que resuelva de manera diferente o que reponga el proceso, ¿no? Perfecto, entonces ya nos comentaste de que efectivamente pues tú apoyas a las víctimas, en este caso dentro de las audiencias, pero así mismo pues también las puedes apoyar dentro de fiscalía cuando ponen el delito, o que se asesoren desde que van a poner un delito, o cómo.
Es recomendable que desde el momento que son víctimas de un delito y van a ir a fiscalía a denunciarlo, pues pidan el apoyo de un abogado, de un asesor jurídico que se les tiene que brindar. ¿Para qué? Para que desde el inicio de la denuncia, pues ese asesor tenga el conocimiento de lo que sucedió y ya ir más preparado cuando se judicialice el asunto, porque muchas veces, pues ya judicializado el asunto, ahora sí que te tienes que empapar rápidamente del tema. Perfecto, muy bien. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, ya vimos todas las etapas de lo que fue el procedimiento penal, el proceso penal, ya vimos lo que es la investigación por parte de Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa después? Se judicializa lo que es la carpeta de investigación. Judicializarla es llevarla ante un juez para que él determine si efectivamente toda la investigación que se tuvo dentro del Ministerio Público ya se puede dar dentro de una audiencia. La audiencia inicial pues empieza con la formulación, que la formulación se le da a conocer los hechos a las partes que están dentro de esta audiencia para ver qué fue lo que sucedió realmente. Asimismo pues siguen lo que son las medidas cautelares pues ya vimos, como el licenciado explicó, que son para garantizar de que esta persona pues sigue el proceso. La vinculación pues es algo también muy simple, que es la formulación y decir que sigue este proceso, y la investigación complementaria dentro de esta etapa de audiencia inicial, ¿correcto? Seguimos con la intermedia, donde se parte en dos, que es la escrita y la oral. La escrita, donde es una acusación, y la parte oral, donde se da a conocer todo lo escrito, ¿correcto? Así. Y el juicio, que es la tercera parte, donde se divide con los alegatos de apertura y las pruebas, alegatos de clausura, y ¿qué es lo que? ¿Una sentencia? La sentencia, la sentencia, correcto, y ya después de ahí, pues para que se le dé legalmente lo que pasa, ¿verdad? Así es. Muy bien, perfecto. Entonces, licenciado, ¿qué le recomienda a las personas, en este caso, pues a las víctimas que están pasando por un delito? ¿Qué es lo que usted les recomienda? ¿Que denuncien, o qué tipos de delito pueden denunciar ellos? Porque, bueno, para hacer el conocimiento, estuvimos a la licenciada asesora jurídica María la semana pasada, y ella se enfocó en las mujeres. Entonces, ¿también los hombres pueden denunciar ciertos delitos, violencia familiar en este caso? Claro que sí. Bueno, yo les aconsejaría que todo tipo de delitos sea denunciado. Muchos de los delitos generalmente no se denuncian, y a muchos de los caballeros les da pena denunciar un delito de violencia familiar. Sí. ¿Por qué? Porque pues, luego vienen las burlas o el bullying, ¿verdad? Sí. De que tu mujer te pega. Pero tristemente sí hay muchos... ¿Le ha tocado? Sí, sí me ha tocado asuntos de violencia por parte de mujeres a hombres, son más escasos. ¿Y cómo los apoya usted en esta etapa? Igual les brindamos la asesoría jurídica, les brindamos atención psicológica también si es que es necesaria, y se les lleva igual todo el tipo de proceso, ¿verdad? Pero sí es importante que lo denuncien, ¿verdad? Porque muchas veces por pena o por miedo no lo hacen. Generalmente las mujeres no lo hacen por miedo y los hombres por pena. Aunque sean mínimos los delitos que hay en contra de hombres por parte de mujeres en caso de violencia familiar, sí los hay. Entonces sí es recomendable pues que denuncien, ¿verdad? Nosotros como hombres tenemos algún centro donde podemos ir, o es directamente a fiscalía, como las mujeres no tienen un centro para la mujer. Tristemente nosotros no tenemos un centro para el hombre, porque que sí deberíamos de tener. Son menos delitos que sí deberíamos de tener, porque hay centros especializados para niños, para mujeres, pero y para hombres no, ¿verdad? Pero en fiscalía ahí los pueden atender y les pueden llevar todo el proceso. Perfecto, muy bien. Para ya tener el conocimiento también, para decirle a todas las personas que si están sufriendo un delito, que no tengan vergüenza y que no se queden ahí en ese delito, ya sean mujeres o hombres, y cuando son niños siempre denunciar por parte de los tutores, si son los padres, pues ir directamente para que estos menores pues tengan el beneficio y pueda seguirse una investigación de este delito que está sucediendo. Entonces denuncien cada acto de violencia en contra de estas personas que está sucediendo en fiscalía. Licenciado, ¿con algo que se quiera despedir para todas las personas?
Y pues nada, mandarles un saludo y como lo comentaba el licenciado, es importante que si saben de algún tipo de delito, lo denuncien, más como lo comentaba aquí el licenciado Rodolfo, si es en contra de menores, es importante denunciar ese tipo de delitos porque pues los niños ahora sí que no se pueden defender, dependen completamente de los adultos, si saben de algún tipo de delito en contra de menores, que lo hagan del conocimiento. Para los menores sí tenemos un centro, ¿correcto? Para los menores sí tenemos un centro. ¿Dónde está ubicado el centro? El centro está ubicado en el Parque La Esperanza, es el Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, y ahí se les brinda un muy buen servicio. Para las mujeres tenemos un centro. Para las mujeres tenemos el Centro Especializado para la Mujer, no recuerdo bien el nombre, pero está en donde era el Cerezo. El Cerezo, Así correcto. es. Y para los hombres. Y pues, para los hombres aguantamos vara. ir a fiscalía y A también denunciar. ir a Sí. fiscalía y denunciar cualquier tipo de delito. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar usted, licenciado? Estamos en el Palacio de Justicia, planta baja, en la Comisión de Atención a Víctimas, con gusto ahí lo recibimos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, a todas las personas que estuvieron en Facebook, que estuvieron por la radio, que estuvieron haciendo preguntas. Vamos a seguir con más temas de derecho y si tienen más preguntas pueden hacerlo al licenciado en su Facebook o cualquier número de teléfono que nos quiera brindar o a mi número de teléfono. Con todo gusto los podemos atender. Si tienen alguna duda sobre alguna denuncia. ¿Demandas también ven, licenciado? No, puras denuncias, ahora sí que Puras denuncias, Así es, perfecto. Entonces, si es cuestión de denuncias, el Aquí licenciado está especializado en esta parte. Entonces, quiero agradecer a todos los participantes y todos los que nos vieron dentro de del Facebook y a todos los que nos escucharon en la radio. Muchas gracias. Bueno.